Ya estamos de vuelta con nuestro amado hermano Julio, aquí en su programa Enseñanza de la Palabra, y vamos a ir a lo que nos conlleva hoy día este programa maravilloso de Enseñanza de la Palabra, leyendo el capítulo 12 del libro de los Salmos, y lo hago en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice: oración pidiendo ayuda contra los malos al músico principal, sobre Seminit, salmo de David. Este es un salmo del gran salmista David, y dice así en el nombre de Jesús: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Para la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás, para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Que Dios bendiga esta palabra, y le vamos a dar toda la tribuna a nuestro amado hermano Julio para que nos exhorte este hermoso capítulo 12 en el nombre de Jesús. Hermano Julio, Dios le bendiga. Amén, hermano Israel. Gracias una vez más. Vamos entonces a empezar con el comentario al Salmo 12, al cual he titulado La pureza de la palabra de Dios en contraste con la lengua impura del hombre. De esa manera lo he titulado. Creo que ese título describe bien el comentario que yo voy a hacer. La pureza de la palabra de Dios en contraste con la lengua impura del hombre. Empieza diciendo este salmo, que es un salmo de David. En el título dice: al músico principal sobre Seminit, salmo de David. He encontrado que se dice que Seminit significa una lira de 8 cuerdas, o que también puede significar la octava menor. Entonces, la instrucción que se le está dando al director del coro es que el instrumento principal que va a llevar la armonía de esta canción es una lira de 8 cuerdas, o que se debe ejecutar en la octava menor. Dice los versículos del 1 al 2: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. David, hemos visto nosotros en la palabra del Señor que David era un hombre de guerra, ¿sí? Era un soldado temido en la batalla, era un hombre acostumbrado a los desafíos de la batalla. Sin embargo, vemos que aquí David se estaba viendo enfrentado a una guerra diferente, y quizás una guerra más peligrosa. Esta era una guerra contra los habladores ociosos, que se complacen en la mentira, en el chisme, en la murmuración, de gente lisonjera y doble. La gente que es lisonjera y doble. Quizás David habría preferido estar en un campo de batalla enfrentando a enemigos con armas de guerra, que tener que enfrentar la mentira, los chismes y las murmuraciones que en ese momento lo rodeaban. El apóstol Jacobo dijo en Santiago, en el capítulo número 3, en el versículo 5, en la epístola de Santiago encontramos
que se dice en ese versículo que así como un pequeño fuego no controlado puede encender un gran bosque, de la misma manera una lengua no controlada puede hacer muchísimo daño, generando intrigas, ambientes hostiles y conflictos. Por eso en Santiago 3:8, ahí en ese mismo capítulo de la epístola de Santiago, también se dice que o se habla de la lengua como un veneno mortal, ¿sí? O sea, es algo que puede crear en un momento determinado muchísimo daño. ¿Qué es la lisonja? La lisonja es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Eso es lo que se llama la lisonja. Y lo que se llama la gente doble, ¿sí? O tener una lengua doble o un corazón doble. Vemos que el ser una persona doble se está hablando de una persona que es falsa. Es alguien que de frente es capaz de decir una cosa, pero por la espalda es capaz de decir una cosa completamente distinta. Adulan por el frente, pero por la espalda están hablando mal de uno. Es gente que es muy peligrosa, porque pueden ganarse nuestra confianza para aproximarse a nosotros, pero a la vez están llenos de celos contra nosotros, esperando la oportunidad para destruirnos. Son personas que entonces podemos decir que hablan sin transparencia o sin honestidad. Para enfrentar esa guerra solapada, esa guerra que no es de frente, porque en el campo de batalla por lo menos se sabe quién es quién, ¿sí? Pero cuando se está tratando del chisme, cuando se está hablando de la calumnia, cuando se está hablando de este tipo de cosas, de la intriga que genera la lengua no controlada, vemos nosotros que en muchas oportunidades esta es una guerra solapada. Y para enfrentar esta guerra solapada, David no ve una salida más efectiva que invocar al Señor, clamando, diciendo, salva, oh Jehová. ¿Quién es el que lo puede a él libertar de esta situación en la que se encuentra, donde hay gente que está hablando mal de él, que lo está calumniando, e incluso algunos que están utilizando lisonjas, pero que luego están intentando más bien actuar bajo unos intereses ocultos o escondidos que no son unos intereses adecuados? Entonces, por eso él está pidiendo la salvación de parte de Dios, que lo ayude en esta guerra, que es una guerra bastante difícil para David. David siente que este mal de utilizar mal la lengua, de utilizar mal los labios, de utilizar mal lo que se dice con la boca, siente que es un mal que está muy extendido, al punto que dice, se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Fíjese usted la manera en que está diciendo David. O sea que aparentemente dentro de su entorno había en ese momento mucha intriga, mucha calumnia, mucho chisme, mucha murmuración, muchas cosas que estaban haciendo daño, al punto que David ve que han aumentado tanto las personas que practican este tipo de malas acciones, que David dice, se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Este mal está muy extendido. Es bastante difícil encontrar a un hombre que sea veraz, que hable la verdad. Si la gente habla maldad, preste muy buena atención a esto, si la gente habla maldad, es porque en realidad son malos. Pues Jesucristo dijo en Lucas, en el capítulo número 6, en el versículo 45, dijo el Señor Jesús que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la boca está manifestando lo que está dentro del corazón del hombre. Lo que el hombre habla es de lo que está dentro de sí, de lo que está dentro del hombre. Por eso entonces al hombre hablar está demostrando lo que es verdaderamente el hombre.
Entonces, por eso está diciendo la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si los hombres estaban hablando maldad, es porque ellos eran hombres malos, ¿sí? Y como también dice el apóstol Jacobo, ahí en la epístola de Santiago 3, que dice que cuando la fuente está produciendo una cosa amarga, es porque esa misma fuente es amarga, ¿cierto? Pero si la fuente es dulce, es porque esa fuente también, o sea, si la fuente está produciendo agua dulce, es porque la misma fuente es dulce. Es decir, las palabras delatan lo que hay dentro de los hombres, lo que son los hombres, lo que es la esencia misma de los hombres. Ahora, cuando David está hablando acerca de estas cosas, fijémonos muy bien que llama la atención que el mismo mal del que él está hablando, el mismo mal del que David está hablando, es un mal que nosotros estamos viendo en estos mismos tiempos. Es decir, hemos visto que la zozobra, la calumnia, que la intriga, son cosas que se han dado siempre, que la murmuración siempre han existido, al punto que hoy en día para nosotros es apenas normal ver este tipo de cosas que se presentan. Dice, entonces, vamos a seguir mirando acá lo que dicen los versículos 3 al 4. Dicen, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Hay gente que piensa que prevalecerá debido a su lengua lisonjera y a sus labios jactanciosos, que prevalecerán al levantar y esparcir calumnias y reportes malvados contra otros. ¿Sí? Esta porción, otra vez, está en consonancia con lo que dice Santiago, capítulo número 3, versículo 5, donde dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Sí? Porque esta gente decía, ¿de quién nosotros vamos a quién nosotros vamos a servirle? ¿Quién va a ser Señor de nosotros? Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Sí? Entonces, aquí también está diciendo que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hay gente que piensa que la astucia de su lengua no permitirá que nadie los domine y que lograrán todos sus planes perversos. Pero aquí en el versículo 13 dice que Dios destruirá o cortará. La palabra ahí, más que destruir, es cortar toda lengua lisonjera. Y una lengua cortada ya no sirve para nada. Si la lengua se corta del cuerpo, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada. ¿Sí? Pero estamos viendo que como la lengua representa lo que verdaderamente es el hombre o lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre, entonces aquí se está hablando de que Dios destruirá a todos los que se oponen a la verdad de su palabra. ¿Sí? Fíjense ustedes que Daniel, el profeta Daniel, hablando acerca del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, dijo Daniel en el capítulo 11, en el versículo 32, y presten muy buena atención a esto, hablando, profetizando del anticristo. Daniel dice que el anticristo con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Las lisonjas son muy peligrosas, porque las lisonjas son solamente adulaciones buscando el beneficio, el propósito. Y cuando ese beneficio se puede lograr y la persona a la cual se ha adulado buscando un beneficio ya no le sirve, entonces de la misma manera se menosprecia y se arroja o se desechan como un objeto que ya no tiene ningún valor. Porque la persona que utiliza las lisonjas solamente está pensando es en él mismo. Al único que le interesa verdaderamente el lisonjero es él mismo. Por eso las lisonjas son peligrosas. Hoy en día nosotros vemos también cómo, por ejemplo, no se premia a la gente por sus méritos. En muchas oportunidades no se premia a la gente por sus méritos o sus esfuerzos, sino por los que más utilizan las lisonjas, por los que más van por allá a adular a las personas. Porque a muchos les gustan las lisonjas, a muchos les gustan las adulaciones, ¿sí? Pero entonces a veces no se dan cuenta de que eso viene con un interés
perverso. Y debemos ser cuidadosos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que si nosotros logramos algo, sea verdaderamente por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, que el Señor nos ayude, ¿sí? En estas cosas, que estar por allá utilizando las lisonjas como un medio para poder nosotros ascender o avanzar, porque de todo eso no le agrada verdaderamente al Señor. Los versículos del 5 al 8 dicen así la palabra del Señor: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. David presenta aquí, fíjense ustedes, David presenta a Dios hablando en primera persona, ¿sí? Presenta a Dios hablando en persona porque dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ¿cierto? Dios está hablando en primera persona, así lo presenta David. Y David presenta a Dios hablando en primera persona como aquel que vendrá a socorrerle a él en su causa, en esa situación difícil que está afrontando, que es una situación que es como una guerra. David, que ha sido adulado, a la misma vez ha sido escarnecido. La Biblia textual dice en el versículo 5, dice, pondré en salvo al que por ella es escarnecido. O sea, cuando se está hablando del suspiro en la Reina Valera, aquí se está hablando del escarnecimiento. Es decir, de alguien del cual se han burlado, al cual han calumniado. Y David se presenta entonces como ese que es el menesteroso o el necesitado, ¿sí? Porque ahí está diciendo la palabra del Señor que el Señor va a levantarse para socorrer a los pobres y a los que han gemido, a los menesterosos que han gemido. Entonces David se presenta como ese menesteroso o ese necesitado. Se presenta como el pobre que requiere quien lo ayude o quien lo salve de esa situación angustiosa a la que él ha sido expuesto por las lenguas peligrosas, por las lenguas viperinas, por las lenguas venenosas. Asimismo, nosotros tenemos la esperanza de la salvación y por eso se dice ahí en ese mismo versículo, en el versículo 7, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, tú los guardarás. La palabra del Señor dice que nosotros somos bienaventurados cuando hablen todo tipo de mal y todo tipo de cosas contra nosotros mintiendo, ¿sí? La palabra del Señor dice, son bienaventurados ustedes, porque si al mismo que es el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hay creyentes que se desesperan, que porque los impíos hablan mal de ellos, que se inquietan por las murmuraciones de los hombres que no conocen del Señor. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no debemos inquietarnos. Antes dice, soy bienaventurados, bienaventurados cuando hablen todo mal contra ustedes mintiendo. Alégrense, ¿cierto? Gócense, porque ustedes saben que la esperanza de ustedes es grande en los cielos, porque de la misma manera maltrataron a los profetas, de la misma manera maltrataron a nuestro Señor, ¿sí? Y entonces nosotros que somos, ¿cierto? Nosotros que somos, o que estamos fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, que es nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo, si a Él lo maltrataron, si a Él lo humillaron, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros también vamos a ser humillados y menospreciados por parte de la gente del mundo? Pero la palabra del Señor dice, la palabra del Señor enseña, la palabra de Dios nos muestra que nosotros podemos tener la confianza en el Señor. Por eso dice, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. No interesa que los malvados deambulen por todos lados, porque mire que ahí dice, cercando andan los malos, es decir, andan por toda parte, por todos lados están, por donde quiera que usted ve, mira, allá los ve.
¿cierto? Y entonces no interesa que los malvados deambulen por todos lados y que la vileza sea exaltada entre los hijos de los hombres, porque eso es lo que está diciendo también ahí la palabra del Señor. Dice: Jehová, tú los guardarás de esta generación donde los malos andan cercando. En este momento, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, Señor, tú guardarás a los que en ti esperan. Dios guardará y salvará a los que en él confían, a los que ponen a Dios y a su palabra por encima de los intereses del hombre. Y fíjense en esto tan hermoso que dice esta porción que acabamos de leer. Y es que, a diferencia de la lengua tramposa del hombre, la palabra de Dios es limpia, porque él siempre habla la verdad. Siempre habla la verdad. Así como la palabra de los hombres realmente muestra lo que está dentro del corazón del hombre, asimismo la palabra de Dios muestra lo que es Dios, porque la palabra de Dios mismo en su acción reveladora, en su autorrevelación a los hombres. Por lo tanto, como Dios es veraz, la palabra de Dios siempre es verdad. Justamente nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo manifestado en carne, se identificó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense en este otro punto que destaca aquí también estos versículos que acabamos de leer. Dice que así como la plata se refina en los hornos, como ese metal que se llama la plata se refina en los hornos para destruir la escoria que contamina el metal y dejar al metal con el mayor grado de pureza y de brillo, así se dice que la palabra de Dios es limpia y es pura. Incluso se dice que la palabra de Dios es más limpia que la plata que ha pasado 7 veces por el proceso de refinación. ¿Sí? Porque dice ahí en el versículo que acabamos de leer, dice: las palabras de Jehová, dice el versículo 6, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, como una plata que se ha metido 7 veces en el horno para sacarle toda contaminación, toda escoria que pudiese tener. La palabra de Dios es mucho más limpia que la plata que haya pasado por un proceso de refinación durante 7 veces. Debemos entonces nosotros buscar ser enriquecidos con la palabra de Dios, ¿sí? Que es mejor que cualquier cantidad de plata posible. Es mucho mejor la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enriquece, es nuestro espíritu. Hasta aquí entonces el comentario que tengo de este salmo, pero quisiera decir que veo también otra aplicación a lo que acabo de mostrar acá. Y es lo siguiente: cuando la palabra de Dios está mostrando que no hay un hombre que sea capaz de presentarse limpio delante de Dios, por ejemplo, como dice David ahí en los versículos 1 y 2, donde dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, porque habla mentira cada uno con su prójimo y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Todas las veces que la palabra de Dios nos está mostrando de manera profética que no había un hombre piadoso, que no había un hombre fiel, que no había un hombre que pudiera presentarse delante de Dios de una manera decente, de una manera limpia, de una manera que pudiera presentarse sin que fuera tachado, sin que fuera mostrado imperfecto. Lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que Dios mismo se vino a ser nuestro pariente redentor. Recordemos que la palabra de Dios en Levítico, en el capítulo 25, en el versículo 25, nos está diciendo o nos está mostrando a través de la tipología del pariente redentor que nosotros necesitábamos para nuestra redención de un ser humano, de un hombre descendiente de Adán que estuviese limpio del pecado. Y entonces, a través de un hombre que estuviera limpio del pecado, nosotros podíamos llegar a ser redimidos del pecado.
porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte y todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero entonces la palabra de Dios nos muestra que se necesitaba de un hombre santo y como no había, entonces el salmista dice, salva, oh Jehová, tú eres el único que puede salvar. Es decir, tú eres el único que puede presentarse como el pariente redentor, como el varón perfecto, como el hombre santo que nosotros necesitamos. Y entonces por eso se clama ahí, se dice, Señor, la maldad ha estado en los labios de todos los hombres. ¿Sí? Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres por cuanto todos han hablado mentira. Todos han pecado alguna vez diciendo mentira. Todos alguna vez han hablado con labios lisonjeros o con doblez de corazón y por lo tanto quien debe salvar eres tú, Jehová. ¿Cierto? Y es lo que nosotros vemos en el anuncio también profético de Isaías, que dice que entonces un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, porque ese niño, ese hijo que nos fue dado, es decir, el pariente redentor, ¿sí? Se necesitaba de un niño, de un hijo, de un varón perfecto, de un hombre que no hubiese hablado maldad, que no hubiese hablado engaño, ¿sí? Que no hubiese dicho mentira, que no hubiese pecado contra el Señor. Y si sus labios hablaban verdad era porque habría verdad en su corazón. Entonces se dice ahí, tú Jehová eres el que vas a salvar. Tú, oh Jehová, eres el que debe salvar a los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová, y haz que todo esto que han hecho los labios mentirosos sea destruido. Y por eso es que se dice en el versículo 5 y 6, ahí estamos viendo ya un cumplimiento mesiánico, donde dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira, al que es escarnecido, porque las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, y se está mostrando aquí la obra del Mesías, que cortará, que echará por tierra la maldad de los hombres, la perversidad de labios, y ganará la victoria para el pueblo santo de Dios. La escritura dice que el Señor Jesucristo fue semejante en todos los hombres, pero sin pecado, y que nunca hizo maldad, dice la escritura, ¿cierto? En el Salmo, en el Isaías 53 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verdaderamente el Señor Jesucristo es el varón perfecto. Porque incluso también en Santiago capítulo 3 dice, si alguien es capaz de refrenar su lengua, ese es varón perfecto. ¿Y quién fue el único que pudo refrenar su lengua? ¿Y quién fue el único que pudo hablar siempre la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto. Entonces vemos también aquí un cumplimiento mesiánico de esta porción de la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo les bendiga a los hermanos. Ha sido un placer compartir esta opinión, este comentario acerca del Salmo número 12. Adelante, mi hermano Israel. Que Dios bendiga. Voy a poner el micrófono que me lo había bloqueado. Ahí está. Que Dios bendiga a nuestro amado hermano Julio. Qué gran enseñanza, qué gran exhortación, entregándonos al final unas perlitas con su fuerte que es hablar de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La verdad es que escuchándolo atento, aquí tomando apuntes y marcando también algo importante. Bueno, el título de gran fortaleza, el título de que le da usted a este salmo es de gran fortaleza, ya que dice la pureza de la palabra de Dios en contraste de las lenguas de los impíos de la gente de este mundo. Y es tan cierto porque hoy día en todo ámbito, en todo país, en cualquier parte del mundo, podemos ver que desde un niño pequeño hasta un anciano ya no hay palabras limpias, sino que prácticamente a un niño le enseñan de pequeño a tener el vocabulario sucio, a hacerlo crecer como un adulto, prácticamente crece y día a día, y podemos darnos cuenta que cuando nos aferramos a la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán pura es, cuán grande es y cuán bien nos hace a nuestras vidas el poder comprender esta palabra que es un contraste a lo que el mundo nos entrega en la televisión, en las redes sociales, que hoy día no vamos a encontrar pureza, no vamos a encontrar lo santo en lo que el mundo entrega. Solamente vamos a entregar maquinaciones del diablo
problemas con el tema de nuestros hijos hoy día en el colegio, en todo lo que tengan que pasar, y me quedo con el título grande, la pureza de la palabra de Dios, que cada día nos va fortaleciendo. También marcando lo que es la lengua lisonjera, el doble estándar, como se dice acá en Chile, la persona que te dice estoy contigo, pero por la espalda no estoy contigo, te apuñalo, te habla mal de ti, te cuestiona o te pone mal con las personas, y eso pasa en todo ámbito, en todos lados ocurre, y el salmista David lo padecía. El salmista David estaba siendo perseguido por este tipo de lenguas maliciosas, de estas lenguas que solamente estaban causando un daño a lo que David estaba haciendo prácticamente día a día. Y me quedo con lo que dice también usted en el versos del 5 al 8, que pone en primera persona a nuestro Dios, ahora me levantaré. Y eso es también a nosotros como cristianos, poner a Dios primero, que cuando estemos en aflicción, cuando estemos siendo tentados, cuando estemos siendo atacados prácticamente, como el salmista David lo pasó, poner a Dios como ese gran Dios todopoderoso que se va a levantar para pelear contra nuestro enemigo, para darnos la victoria, para seguir adelante, porque nosotros en la vida, en el día a día, pasamos muchas pruebas, muchas dificultades, pero como decía usted también, somos bienaventurados de padecer estas cosas, de sufrirlas, cuanto más nuestro Dios, que fue a la cruz por nosotros, que fue bofeteado, escupido, Judas lo vendió siendo uno de los cercanos, y ahí también vemos una lengua lisonjosa que vendió a su propio Señor, y hoy día estamos muchas veces rodeados de este tipo de gente, y qué hermosa es la palabra, qué hermosa es la enseñanza, la cual nos concede el poder seguir adelante. El verso 8, cercando andan los malos, y es verdad, así anda el enemigo de nuestra alma también, anda cual león rugente buscando a quien devorar. Y me quedo también lo que dice el Job 1:7, cuando el diablo necesitaba tentar a Job, estaba rodeando la tierra, y así anda el enemigo hoy día para tentarnos, para atacarnos, para sacarnos de esta poderosa bendición de servir, de alabar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero hay un Dios que nos pone a prueba, que nos pone en las manos del enemigo, pero nos da las armas, nos da la fortaleza también para vencer, para seguir adelante. Y eso es lo que nos deja también esta enseñanza, que aunque estemos siendo probados, que aunque estemos siendo golpeados por lo que el enemigo nos quiera hacer, podemos quedar pobres como Job, podemos perderlo todo. Pero también me quedo con lo que dice la palabra, que usted nos exhortaba, que la palabra de Dios enriquece. Y no enriquece solamente en lo material, porque muchas veces vivimos pendientes pidiéndole a Dios cosas materiales. Pero la Biblia nos enseña que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, busquémoslo de Dios, amémoslo de Dios, y Dios nos va a bendecir de una u otra manera, demostrándonos que está con nosotros. Así que grandiosa enseñanza, exhortación. Yo creo que hay muchos que van a repetir este video, como se ha repetido muchas veces, muchas reproducciones, porque es de mucha bendición lo que usted nos ha enseñado, mi hermano Julio. Que Dios les bendiga. La verdad es que ha sido de bendición el día de hoy. Hemos sido bendecidos por esta poderosa palabra, y quédese con este título que le ha puesto nuestro hermano Julio: la pureza de la palabra de Dios en contraste de la lengua de los impíos. Así que tómese de la pureza de la palabra de Dios, afírmese cuando esté triste, cuando esté pasando un mal momento, tómese de esta pureza, de esta palabra que nos enriquece, esta palabra que nos limpia, nos purifica, y que nos va a llevar a la victoria cuando estemos pasando los problemas que pasó el salmista David. Así que queremos bendecirle, queremos orar por su vida, queremos orar por aquellos que han estado enfermos, aquellos que están delicados de salud, aquellos que están pasando penas. Podemos orar porque hoy día el Señor nos ha traído esta palabra para que confiemos aún más en Él y nos tomemos, como el salmista David pudo decir en el verso 6, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. Así que, mi hermano Julio,
le doy las palabras. Sigamos a nuestro hermano Julio también a través de sus redes. Vamos a estar ahí apoyándole en la aplicación de nuestro canal ACNTV con todo lo que es su enseñanza. Así que Dios le bendiga a mi hermano Julio y le damos la palabra ya de despedida de nuestro programa el día de hoy. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque nos permitió hablar sobre el Salmo 12 y qué bendición haber estado con ustedes, con la audiencia que nos estuvo acompañando en vivo, también con todos los hermanos que van a ver este video luego, que van a ser también muchos los hermanos. Entonces, gracias al Señor por las oportunidades que nos da para hablar su palabra. Gracias a Dios que podemos ser útiles para el reino de Dios. Bendiciones a todos mis hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.